a su canal Las Matemáticas en Casa. Continuamos en esta segunda parte del video en el que nos hemos comprometido con algunos maestros y algunos estudiantes en tratar los conceptos de longitud, área y volumen. En la primera parte de este video trabajamos el concepto de longitud, área, y en esta segunda parte pues trataremos de explicar de la mejor manera el concepto de volumen. Para ello es importante que tengan en cuenta lo siguiente, y es que se denomina volumen al espacio que ocupa un cuerpo. Normalmente estos cuerpos que se observan, a los cuales es posible calcular el volumen, se caracterizan porque tienen tres dimensiones. Básicamente en algunos cuerpos, como en este caso, es mucho más fácil determinar cuál es la altura, cuál es el ancho y la profundidad. En estos no es tan sencillo, pero en todo caso es posible determinar el ancho, la profundidad y la altura en cualquiera de los casos. ¿Listo? Es importante que tengan en cuenta que algunos de estos cuerpos son totalmente sólidos, es decir, que no pueden contener en su interior una sustancia distinta a la cual están hechas, pero hay en algunas ocasiones estos mismos cuerpos pueden estar huecos al interior, de tal manera que pueden contener en su interior alguna sustancia. Cuando esos cuerpos están huecos y pueden contener algunas sustancias, se le llama capacidad a la cantidad de sustancia que puede contener en su interior. ¿Listo? En este caso, nosotros solamente trabajaremos el concepto de volumen, y para ello les proponemos que tengan en cuenta lo siguiente. Igual que para el concepto de área, cuando se habla de área se habla de una superficie plana, y se habla del área como la región que queda al interior de esa superficie plana. En el caso del volumen se habla pues del espacio contenido al interior de este cuerpo. Para eso se toma una unidad patrón. Hemos tomado, por ejemplo, este pequeño cubo de 1 centímetro cúbico. Quiere decir que cada una de las dimensiones, el alto es 1 centímetro, el ancho 1 centímetro y la profundidad 1 centímetro. A esta unidad patrón la vamos a llamar centímetro cúbico, y de lo que se trata para hallar el volumen de esta figura, que es mucho más grande, es determinar cuántas veces cabe este cubo al interior de este cuerpo, que es mucho más grande. A estos cuerpos que tienen esta forma se les conoce con el nombre de paralelepípedo, porque las caras opuestas son paralelas, se llama así paralelepípedos. Algunas personas confunden todas esas figuras que tienen esta forma como cubos, pero realmente un cubo es un paralelepípedo cuyas caras tienen iguales dimensiones. En este caso, este sería un paralelepípedo rectangular, porque el ancho es mucho mayor que la profundidad o la altura. ¿Listo? Entonces, para determinar cuántas veces cabe este unidad patrón, que es un cubo, en ese paralelepípedo, pues simplemente lo trasladaremos, y en la parte inferior, en la base, si observan, vamos a tener 2 de profundidad y tendremos 4 en el ancho, de tal manera que en la base de este paralelepípedo tenemos 2, 4, 6, 8, pero todavía nos falta cubrir altura. Entonces ya tenemos 8 de estos centímetros cúbicos. Si hacemos otro arrume, tendremos otros 8, 2, 4, 6, 8, llevamos 16, pero todavía nos falta cubrir cierta altura. Por lo tanto, pondremos otro arrume, y en ese caso cubrimos totalmente el espacio contenido por ese cuerpo, y hemos utilizado para eso totalmente en cada uno de los arrumes 8, 8 y 8 son 24. De tal manera que podemos decir que el volumen de este cuerpo que acabamos de cubrir aquí es de 24 centímetros cúbicos, porque caben 24 de estos unidades patrón. Si observamos esta figura, pues también necesitamos calcular el volumen. Si suponemos que esta es la unidad patrón de 1 centímetro cúbico, debemos determinar cuántos de estos cubos están contenidos en este sólido que está aquí, que es igual a un paralelepípedo. Pues contarlo, básicamente la forma más sencilla es contar el arrume que está en la parte superior. Uno cuenta 3, 6, 9, 12, 15. Aquí en la parte superior hay un arrume de 15 centímetros cúbicos de estos. En la segunda hilera hay otros 15, de tal manera que serían 30. En la siguiente son otros 15, de tal manera que serían 45. Y en la siguiente hilera habrían otros 15, de tal manera que tendríamos realmente un volumen de 60 centímetros cúbicos, que quiere decir que hay 60 cubos de esta dimensión que está acá. ¿Listo? De esa manera estaríamos calculando el volumen de estas figuras, cuántas veces cabe esta unidad patrón en este cuerpo. Si observan, tenemos 5, porque nos caben en este 5 cubos en el frente, en el ancho. Nos
3 en esto porque nos caben 3 cubos en la profundidad y 4 porque nos caben 4 cubos en altura, para que tengan en cuenta por favor. Si hacemos el mismo ejercicio, en este caso ya no hablamos de centímetros sino de pulgadas, funciona exactamente igual. Una pulgada cúbica es simplemente una unidad patrona, un cubo que tiene una pulgada de alto, una pulgada de frente y una pulgada de profundidad, de tal manera que si me piden calcular ese volumen, lo que me están pidiendo es que determine cuántas veces cabe este cubo en este paralelepípedo, de tal manera que si contemos el arrume superior, la primera columna, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, en la primera fila hay 8 y por supuesto en la siguiente fila inferior otros 8, en total habrían 16. Entonces el volumen de eso sería 16 pulgadas cúbicas porque la unidad que estamos hablando aquí es de pulgadas. Y así se puede determinar entonces cómo calcular el volumen de cualquier sólido con una unidad patrón y determinar cuántas veces cabe esa unidad en el cuerpo grande. Una posibilidad es contar cuántos cuerpos caben, cuántas unidades patrones caben en el sólido o en el cuerpo al que le quiero calcular el volumen, pero otra es utilizar, igual que para las áreas, algunas fórmulas matemáticas que me permiten de manera abreviada calcular esos volúmenes. En este caso, para el caso del cubo, se multiplica el valor de cada lado. Este lado sería entonces el frente o el ancho, este lado se llama la altura y este lado sería la profundidad. Entonces multiplico esos tres valores que en el caso del cubo son exactamente iguales y eso me daría el volumen. Para el paralelepípedo multiplicaría el valor del ancho por el valor de la profundidad, que sería B, y por esta H, que sería la altura. Multiplico esas tres dimensiones y eso me daría entonces el valor de del volumen de este cuerpo, o sea, el espacio que ocupa ese cuerpo. Funciona exactamente igual para el cilindro, para la esfera y para el cono, pero quedémonos básicamente con calcular visualmente, calcular el volumen de este cubo. Pues ya seguir contando unidades, patrones o cubos pequeños se vuelve complicado. Ya como sabemos que calcular el volumen es multiplicar estas tres dimensiones, ancho por alto por profundidad, entonces tratemos de hacerlo. Ancho por alto por profundidad, entonces veamos. El ancho es 8, el alto es 4 y la profundidad 3. A multiplicar 8 por 4 por 3 nos da 96 y tenemos metro, metro y metro, sería metro cúbico. Listo, y esa sería la forma de calcular entonces el volumen de estos cuerpos que son paralelepípedos. Listo, nos vemos entonces en la siguiente ocasión.